Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase y en esta ocasión lo que vamos nosotros a trabajar es justamente los diferentes roles que tenemos dentro del análisis de datos, la colaboración y especialización en el análisis y ingeniería de datos. Vamos a ver una breve introducción sobre la importancia de contar historia con los datos, como ya hemos venido conversando, y cómo los distintos roles colaboran para transformar datos en insights accionables. Justamente como habíamos ya hablado en clases anteriores, la narración de historias mediante datos es un recorrido que comienza con la obtención de información de diversas fuentes. En proyectos complejos se requieren múltiples expertos que aporten sus habilidades y experiencias para llevar los datos desde su origen hasta la toma de decisiones. Tenemos diferentes pasos, justamente la obtención, que es la recopilación de fuentes diversas, el procesamiento, que es la transformación y análisis, la visualización, la creación de informes, y el punto número 4, la decisión o la aplicación de insights. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los diferentes cargos dentro del análisis de datos, por llamarlo así. Tenemos, por ejemplo, al analista de negocio, que está cerca de la empresa y se especializa en interpretar los datos obtenidos de las visualizaciones. Si justamente el analista de negocio trabaja ya cerca de las áreas claves, por ejemplo, puede ser un área clave talento humano, un área financiera, trabaja directamente con los gerentes y subgerentes, y justamente lo que hace es interpretar los datos obtenidos en las visualizaciones. Comparte algunas tareas con el analista de datos, pero su foco está en cómo estos insights afectan la estrategia empresarial. Justamente lo que hace es una interpretación estratégica, traduce datos en decisiones de negocio. Esta persona tiene un enfoque empresarial, es decir, conecta análisis con objetivos corporativos y una comunicación con los stakeholders, es decir, presenta los insights a la dirección. Personas o el analista de negocio es justamente el que lleva ya toda la información recopilada y todos los insights y los presenta justamente con una narrativa clara para la toma de decisiones dentro de la organización. Por otro lado, tenemos al analista de datos. Justamente el analista de datos maximiza el valor de los recursos de datos mediante herramientas de visualización. Es decir, él se encarga, de generar todas estas visualizaciones, en este caso dentro de Power BI. Es responsable de la generación de perfiles, limpieza, transformación y modelado de datos, trabajando en conjunto con otros roles para acceder a las fuentes correctas. Él justamente hace todo el proceso, nosotros le conocemos incluso como ETLs, extracción, transformación y carga de la información, a más de las visualizaciones dentro de Power BI. Justamente tenemos la generación de perfiles, que es una evaluación inicial de los datos, la limpieza y transformación, que es la preparación para el análisis, el modelado, que es la estructuración analítica, y la visualización, que es la creación de dashboards interactivos. Por otro lado, tenemos también al ingeniero de datos. Justamente el ingeniero de datos es el que se encarga de aprovisionar y configurar la plataforma de datos, locales y en la nube. Su trabajo incluye la ingesta, transformación y validación de datos de diferentes fuentes, facilitando que los científicos y analistas puedan trabajar con datos limpios y estructurados. Sí, el ingeniero de datos también juega un papel muy importante, ¿no? Hace el tema de aprovisionamiento, es decir, configuración de las plataformas, la ingesta, que tiene que ver con la captura de datos de múltiples fuentes, la transformación, que es la estructuración y limpieza, y por último la validación, la verificación de calidad e integridad de los datos con los que va a trabajar tanto el científico como el analista de datos. El científico de datos utiliza técnicas avanzadas desde el análisis descriptivo hasta el aprendizaje profundo o machine learning que le conocemos. Para extraer valor de los datos, su trabajo abarca el diseño de hipótesis, experimentación y modelado predictivo para identificar patrones y tendencias. Justamente trabaja con aprendizaje profundo, técnicas avanzadas de inteligencia artificial, modelado predictivo, algoritmos para predecir tendencias, experimentación, prueba de hipótesis y validación, y un análisis descriptivo, comprensión de datos históricos. Todo este rol, y obviamente es uno de los roles que es más demandado y mejor remunerado, el del científico de datos. Sin embargo, no le quita, a los demás roles que hemos venido viendo su importancia dentro de las organizaciones. Tenemos también un administrador de base de datos, que justamente el administrador de base de datos lo que hace es centrarse en la operación y el mantenimiento de las soluciones de datos. Garantiza la disponibilidad, seguridad y rendimiento de las bases de datos, gestionando accesos y asegurando copias de seguridad según las necesidades empresariales. Tenemos la seguridad, protección de datos sensibles, rendimiento, optimización de consultas, respaldo, copias de seguridad periódicas y acceso o lo que viene a ser la gestión de permisos como tal. Colaboración entre
Los roles. Cada uno de estos roles aporta habilidades únicas y su colaboración es esencial para transformar datos en insights que impulsen la toma de decisiones. La integración de esfuerzos y conocimientos optimiza el proceso desde la recopilación hasta el análisis final. Tenemos por un lado el analista de negocio, que comprende la estrategia empresarial, el analista de datos, que justamente hace el tema de visualización, ETLs, modelado de datos, el ingeniero de datos, que se encarga de las infraestructuras y pipelines, el científico de datos, algoritmos avanzados, y el administrador de base de datos, de la seguridad y el rendimiento como tal. Chicos, con esto hemos visto nosotros el día de hoy los diferentes roles que podemos tener dentro de la organización y cómo cada uno de ellos tiene prácticamente ya definido cuáles son las acciones a realizar, con el único objetivo de dar a los gerentes, a los accionistas de la empresa, datos confiables para la toma de decisiones. Justamente lo vimos al principio con el analista de negocio, que vendría a ser la persona que se encuentra en constante comunicación justamente con el stakeholder y presenta los insights a la dirección. Chicos, nos vemos en la siguiente clase.